En febrero de 1987, un arqueólogo peruano llamado Walter Audo recibió una llamada urgente. Saqueadores habían encontrado una tumba. Y no era una tumba cualquiera. Cuando Alba llegó al sitio en Zipán, al norte de Perú, vio algo que cambiaría la arqueología americana para siempre. Una cámara funeraria intacta. Llena de oro. Más oro que en cualquier tumba encontrada en las Américas. Máscaras de oro. Pectorales de oro. Orejeras de oro. Telas bordadas con oro. Y en el centro, un cuerpo. Un gobernante enterrado con tanto esplendor que los arqueólogos lo llamaron el Señor de Zipán. Pero lo que encontraron junto a él fue aún más perturbador. 8 esqueletos más. Un guerrero con los pies cortados para que no pudiera escapar. 2 mujeres jóvenes. 3 hombres. Un niño. Todos sacrificados para acompañar al Señor en la muerte. Y eso fue solo el principio. Porque el Señor de Zipán era parte de una civilización que el mundo apenas conocía. Una civilización que había existido 1000 años antes de los incas. Una civilización tan brutal, tan sofisticada, tan misteriosa, que después de 1500 años de silencio, todavía nos deja sin aliento. Los moche. No construyeron ciudades de piedra como los incas. No dejaron escritura como los mayas. Pero crearon la cerámica más realista jamás producida en América antigua. Cerámicas tan detalladas que podemos ver las expresiones faciales de personas que murieron hace 1500 años. Cerámicas que muestran escenas de guerra, sexo, sacrificio y vida cotidiana con una honestidad brutal que ninguna otra cultura se atrevió a mostrar. Construyeron las pirámides más grandes de adobe jamás hechas. Huaca del Sol, 43 millones de ladrillos de adobe. Más material que en cualquier pirámide egipcia. Y practicaron el sacrificio humano a una escala que rivalizaba con los aztecas. Degollaban prisioneros y bebían su sangre. Lo sabemos porque lo pintaron. En sus cerámicas. En sus murales. Sin vergüenza. Sin ocultarlo. Esta es la historia de los moche. Los señores del desierto más seco del mundo. Los maestros del oro y la cerámica. Los guerreros que bebían sangre. La civilización que dominó la costa norte de Perú durante 800 años y luego simplemente desapareció. Y todo comienza hace 2000 años, cuando un pueblo decidió que el desierto podía convertirse en un imperio. El año es 100 después de Cristo. La costa norte de Perú es uno de los lugares más inhóspitos del planeta. Un desierto entre el Océano Pacífico y las montañas andinas donde casi nunca llueve. Menos de 2 centímetros de lluvia al año. Arena, roca y sol implacable. Pero hay vida. Porque desde las montañas, ríos cortan el desierto en valles estrechos. Y en esos valles, un pueblo está construyendo algo extraordinario. Los moche no aparecieron de la nada. Heredaron tradiciones de culturas anteriores como los Cupisnique y los Alinar. Pero los moche llevaron todo al siguiente nivel. Su centro de poder estaba en el Valle de Moche, de donde tomaron su nombre. Y allí, construyeron 2 estructuras que dominarían el paisaje durante 800 años. Huaca del Sol y Huaca de la Luna. Las pirámides gemelas. Huaca del Sol es difícil de comprender. Imagina una montaña artificial. 43 millones de ladrillos de adobe. Cada ladrillo hecho a mano. Secado al sol. Apilado capa por capa. La estructura original medía 400 metros de largo, 160 de ancho y 40 de alto. Para ponerlo en perspectiva, se usó más material en Huaca del Sol que en la pirámide de Keops en Egipto. Excepto que los moche no tenían piedra. Solo barro y sol. ¿Cómo organizaron esto? No lo sabemos completamente. No tenían escritura. Pero tenían algo más, una sociedad extremadamente jerarquizada. Y eso lo sabemos por sus cerámicas. La cerámica moche es única en el mundo antiguo. No es abstracta.
No es simbólica. Es realista. Increíblemente realista. Hay vasijas en forma de rostros humanos tan detalladas que puedes ver verrugas, cicatrices, expresiones faciales. Hay cerámicas que muestran enfermedades. Labios leporinos. Parálisis facial. Ceguera. Los Moche documentaron la condición humana con una honestidad médica que parece moderna. Y lo más importante, documentaron su sociedad. Cerámicas que muestran la jerarquía Moche. En la cima, los señores. Gobernantes sacerdotes con elaboradas vestimentas, tocados de oro y poder absoluto. Debajo, guerreros. Luego artesanos. Y en el fondo, campesinos y prisioneros. Esta jerarquía no era solo social. Era sagrada. Los señores Moche no eran solo gobernantes. Eran intermediarios entre los humanos y los dioses. Y los dioses Moche eran sedientos. El dios principal era Aiapak, el decapitador. Lo vemos en miles de cerámicas y murales. Una figura con colmillos de felino, a veces con serpientes emergiendo de su cabeza, sosteniendo un cuchillo ceremonial en una mano y una cabeza decapitada en la otra. Los Moche creían que el mundo estaba en constante batalla entre orden y caos. Entre vida y muerte. Y solo la sangre podía mantener el equilibrio. Solo el sacrificio podía asegurar que los ríos siguieran fluyendo, que las cosechas crecieran, que el desierto no los consumiera. Así que sacrificaban. Pero no aleatoriamente. Había una ceremonia. Y la conocemos porque los Moche la pintaron una y otra vez en sus cerámicas más finas. La ceremonia del sacrificio. Prisioneros de guerra son llevados ante los señores. Están desnudos, atados, humillados. Guerreros Moche los presentan uno por uno. Un sacerdote con un cuchillo ceremonial les corta la garganta. La sangre se recoge en copas ceremoniales. Y entonces, los señores beben. Durante décadas, los arqueólogos pensaron que esto era simbólico. Mitología. Propaganda. Nadie realmente bebía sangre humana, ¿verdad? Y entonces encontraron las tumbas. En 1990, arqueólogos excavando en Huaca de la Luna encontraron algo perturbador. Un patio con más de 70 esqueletos. Hombres jóvenes. Todos con marcas de corte en las vértebras cervicales. Degollados. Sus huesos mostraban signos de haber sido descarnados. Algunos tenían marcas de mordidas. No era simbolismo. Era real. Los Moche sacrificaban prisioneros de guerra. Los degollaban. Bebían su sangre. Y probablemente comían su carne. Todo como parte de una ceremonia religiosa que creían mantenía el cosmos funcionando. Y esto no era raro. Era central a su civilización. Porque para los Moche, la guerra no era solo conquista. Era recolección. Recolección de víctimas para los dioses. Los guerreros Moche no iban a la guerra solo para ganar territorio. Iban a capturar prisioneros. Y lo sabemos porque en sus cerámicas, las escenas de batalla muestran algo específico, guerreros Moche agarrando el pelo de sus enemigos. No matándolos. Capturándolos. Porque un enemigo muerto en batalla no sirve. Un prisionero vivo es una ofrenda para los dioses. Esta fue la base del poder Moche temprano. Control del Valle de Moche. Dominio de valles vecinos. Captura de prisioneros. Sacrificio ritual. Mantenimiento del orden cósmico. Y funcionó. Durante 200 años, la cultura Moche se expandió. Valle por valle, conquistaron la costa norte. Para el año 300, controlaban 30 valles, desde el valle de Guarmey en el sur hasta el valle de Piura en el norte. Casi 600 kilómetros de costa. Pero no eran un imperio unificado. Eran una confederación de señoríos. Cada valle tenía su propio señor. Su propia pirámide. Su propia élite guerrera.
unidos por cultura, religión y arte. Pero políticamente independientes. Y esto crearía problemas. Porque cuando la crisis llegara, no habría nadie con poder suficiente para salvar a todos. Pero eso estaba en el futuro. Por ahora, los Moche estaban en ascenso. Y estaban a punto de alcanzar su apogeo. El año es 400 después de Cristo. Los Moche están en su cenit. 30 valles bajo su control cultural. Cada valle una joya verde cortando el desierto marrón. Maíz, frijoles, calabazas, yuca creciendo en los valles irrigados. Y sobre todo, ají. Los Moche amaban el ají picante. Aparece en sus cerámicas constantemente. Pero la verdadera riqueza Moche no era agrícola. Era metal. Los Moche fueron los mejores metalurgistas de América antigua. Trabajaban oro, plata y cobre con técnicas que no serían igualadas hasta la llegada de los incas, 600 años después. Martillado. Repujado. Aleación. Soldadura. Dorado por depresión. Los orfebres Moche dominaban técnicas que Europa no conocería hasta la Edad Media. Las máscaras funerarias Moche son obras maestras. Oro puro martillado tan fino que es casi traslúcido. Orejeras del tamaño de platos con incrustaciones de turquesa. Pectorales que representan dioses y guerreros. Narigueras que cuelgan hasta el pecho. Y todo esto no era solo decoración. Era poder. Poder visible. Cuando un señor Moche caminaba, brillaba. El oro reflejaba el sol del desierto. Era imposible no mirarlo. Era imposible no reconocer su autoridad divina. Porque para los Moche, el oro no era solo valioso. Era sagrado. El oro era el sudor del sol. La plata era las lágrimas de la luna. Metales preciosos eran sustancias divinas que conectaban a los señores con los dioses. Y en el año 450, un señor en particular ascendió al poder. No sabemos su nombre. Lo llamamos el señor de Zipán, por el lugar donde fue enterrado 1500 años después. Su tumba es la más rica jamás encontrada en América precolombina que no haya sido saqueada. Cuando Walter Raudo la abrió en 1987, encontró un tesoro que rivaliza con Tutankamón. El señor de Zipán fue enterrado en un ataúd de madera dentro de una cámara funeraria. Su cuerpo estaba cubierto de ornamentos de oro y plata. 3 pares de orejeras de oro. Collares con cientos de cuentas de oro en forma de maníes. Un pectoral de oro con la imagen de un señor Moche. Protectores nasales de oro. Un cetro de oro en una mano, otro de plata en la otra. Pero eso era solo el comienzo. Junto a él, 8 personas fueron sacrificadas para acompañarlo. Un guerrero joven con los pies amputados, enterrado con un escudo de cobre y ornamentos de oro. 2 mujeres jóvenes, probablemente esposas o concubinas. 3 hombres adultos, posiblemente sirvientes. Un niño de aproximadamente 9 años. Y curiosamente, un perro. Debajo de esta cámara principal, había otra tumba con otro guardián. Y encima, otra capa con más sacrificios. Era una pirámide de muerte. Un señor rodeado de aquellos que lo servirían en el más allá. Y no fueron los únicos. Arqueólogos han encontrado múltiples tumbas de señores Moche con configuraciones similares. Sacrificios humanos, metales preciosos, cerámicas finas. Esto nos dice algo crucial sobre la sociedad Moche, era profundamente desigual. Los señores vivían como dioses. La gente común vivía en casas de adobe simple. Sin oro. Sin enterramientos elaborados. Solo trabajo y servicio. Pero la desigualdad tenía un propósito religioso. Los señores eran necesarios. Ellos mantenían el orden cósmico. Ellos bebían la sangre que alimentaba a los dioses. Ellos aseguraban que el sol saliera y los ríos fluyeran. Y durante 200 años, este sistema funcionó. Los Moche prosperaron.
Su arte alcanzó niveles de sofisticación increíbles. Su metalurgia era sin igual. Su control sobre los valles era total. Pero había señales de tensión. Porque los valles Moche, aunque unidos culturalmente, competían políticamente. Cada señor quería ser el más poderoso. El más rico. El que ofrecía más sacrificios a los dioses. Y esto significaba guerra. No guerra de conquista total. Sino guerra ritual. Batallas organizadas donde el objetivo era capturar prisioneros, no matar enemigos. Las cerámicas Moche muestran estas batallas en detalle increíble. Guerreros con porras de cabeza de estrella. Escudos redondos. Lanzas. Ropa acolchada. Combate cuerpo a cuerpo brutal. Y siempre, guerreros agarrando el pelo de sus enemigos derrotados, arrastrándolos para el sacrificio. Era un sistema. Un sistema que requería enemigos constantes. Un sistema que requería víctimas constantes. Un sistema que dependía de una cosa, estabilidad ambiental. Y esa estabilidad estaba a punto de colapsar. Porque alrededor del año 530, algo terrible comenzó a suceder en la costa norte de Perú. Algo que los Moche, con todo su oro y sangre y poder, no podían controlar. El clima se volvió loco. Y el imperio de sangre comenzó a ahogarse. El año es 550. Los Moche han sacrificado miles de prisioneros a lo largo de 500 años. Han bebido su sangre. Han ofrecido su carne a los dioses. Todo para mantener el equilibrio. Para asegurar que las lluvias lleguen a las montañas, que los ríos fluyan, que las cosechas crezcan. Y entonces, los dioses dejaron de responder. Entre los años 530 y 600, la costa norte de Perú fue golpeada por una serie de desastres ambientales que casi destruyeron la civilización Moche. Primero llegó el Niño. Y no un El Niño normal. Un meganiño. Uno de los eventos más fuertes en 1500 años. Las aguas cálidas del Pacífico destruyeron la vida marina. Los peces que alimentaban a las comunidades costeras desaparecieron. Las aves marinas, sin peces, murieron por millones. Y entonces llegaron las lluvias. En un desierto que normalmente recibe 2 centímetros de lluvia al año, cayeron metros. Los ríos se convirtieron en torrentes destructivos. Los sistemas de irrigación fueron arrasados. Los campos de cultivo quedaron enterrados en lodo y escombros. Las casas de adobe, perfectamente adaptadas al desierto seco, simplemente se disolvieron bajo la lluvia incesante. Y luego, como si los dioses quisieran asegurarse de que el mensaje fuera claro, llegó lo opuesto. Sequía. Años de sequía. Los ríos se secaron. Los pozos se agotaron. Las cosechas fallaron. Los arqueólogos pueden ver este desastre en las capas de sedimento. Una capa masiva de arena y lodo de inundación. Encima, una capa de arena de dunas, mostrando abandono. Los Moche tuvieron que abandonar algunos valles completamente. Y en el caos, el sistema se rompió. Porque el poder de los señores Moche dependía de una promesa: sacrificaremos a los dioses, y los dioses proveerán. Pero ahora, a pesar de todos los sacrificios, a pesar de toda la sangre, los dioses no estaban proveyendo. La respuesta Moche fue predecible: más sacrificios. Si los dioses no respondían, era porque no estaban recibiendo suficiente sangre. En Huaca de la Luna, los arqueólogos encontraron evidencia de un aumento masivo en sacrificios durante este periodo. 70 cuerpos en un patio. Luego más en otro lugar. Todos jóvenes. Todos guerreros o prisioneros. Todos degollados. Pero no funcionó. Las lluvias no volvieron a su patrón normal. Los ríos seguían siendo impredecibles. Y algo más estaba sucediendo. Algo que los señores Moche no podían ver, pero que estaba destruyendo su mundo desde dentro. La guerra ritual se estaba convirtiendo en guerra real.
Durante siglos, los valles Moche habían luchado entre sí en batallas rituales controladas. El objetivo era capturar prisioneros, no destruir al enemigo. Pero cuando los recursos se volvieron escasos, cuando los valles comenzaron a morir de hambre, las guerras se volvieron existenciales. Los arqueólogos han encontrado evidencia de fortificaciones que no existían antes. Murallas defensivas. Torres de vigilancia. Aldeas quemadas. Entierros masivos de víctimas de violencia. La sociedad Moche se estaba fragmentando. Valle contra valle. Señor contra señor. Y en el caos, el sistema religioso que había unido la cultura Moche durante 500 años comenzó a colapsar. Algunos valles abandonaron las viejas tradiciones. Dejaron de construir pirámides en el estilo clásico Moche. Dejaron de producir cerámicas en el estilo Moche. Comenzaron a adoptar influencias de otras culturas, particularmente de las tierras altas andinas. En el Valle de Moche mismo, el centro original del poder, Huaca del Sol, fue parcialmente abandonada. Las élites se retiraron a fortalezas en las colinas. La gran ciudad que había rodeado las pirámides se despobló. Pero curiosamente, algunos valles sobrevivieron mejor que otros. Particularmente los valles del norte, como Jequetepeque y Lambayeque. Y en esos valles, la cultura Moche evolucionó. Apareció un nuevo estilo artístico. Menos enfocado en el sacrificio y la guerra. Más enfocado en figuras divinas abstractas. Menos cerámicas que muestran escenas brutales de degollamiento. Más cerámicas que muestran deidades pacíficas. Algunos arqueólogos llaman a esto Moche tardío o Moche V. Otros argumentan que es una cultura nueva, Lambayeque o Sicán. Pero lo que está claro es que el viejo orden Moche estaba muriendo. Los señores que bebían sangre estaban perdiendo su poder. Los dioses sedientos ya no estaban siendo alimentados. Y para el año 700, el sur Moche había colapsado completamente. Las grandes pirámides fueron abandonadas. Las tumbas reales dejaron de ser construidas. El arte Moche clásico desapareció. En el norte, una versión transformada de la cultura sobrevivió por otros 200 años. Pero nunca recuperó la gloria de los días dorados. Nunca volvió a construir pirámides de 40 millones de ladrillos. Nunca volvió a crear arte con la brutal honestidad de sus antepasados. Los Moche, tal como los conocemos, habían terminado. El imperio de sangre se había disuelto en la arena. Y el desierto comenzó a reclamar lo que siempre había sido suyo. Hoy, si visitas las ruinas de Huaca del Sol en el Valle de Moche, verás algo extraño. Una montaña de adobe erosionada. Parece una colina natural tallada por el viento. Solo cuando te acercas te das cuenta, no es natural. Son ladrillos. Millones de ladrillos. Capa tras capa tras capa. La pirámide ha sido devastada por el tiempo. Los españoles la desviaron el río Moche deliberadamente en el siglo XVI para lavar la pirámide y buscar oro. Destruyeron aproximadamente 2/3 de la estructura. Lo que queda es apenas una sombra de lo que fue. Pero incluso en ruinas, Huaca del Sol domina el valle. Y junto a ella, Huaca de la Luna está mejor preservada. Sus murales todavía muestran colores, amarillo, rojo, negro, blanco. Dioses con colmillos. Guerreros con prisioneros. Escenas de sacrificio que han sobrevivido 1300 años. En algún momento alrededor del año 700, el último señor Moche miró su valle moribundo y se preguntó dónde habían fallado. Habían ofrecido sangre. Habían construido pirámides. Habían honrado a los dioses con oro y sacrificio. ¿Por qué los dioses no respondían? No podía saber que no era culpa de nadie. Que el niño es un fenómeno climático que ningún sacrificio puede detener. Que la sequía viene y va según patrones que ningún ritual puede cambiar. No podía saber que su civilización no estaba siendo castigada. Simplemente estaba siendo probada por fuerzas que nadie en el año 700 podía comprender.
Pero lo que sí sabía, lo que debe haber sabido en sus últimos días, es que había construido algo que importaba. Pirámides que tocaban el cielo. Arte que capturaba la vida misma. Un imperio en el desierto que había dominado 600 kilómetros de costa durante 800 años. Y tenía razón. Porque 1300 años después, las pirámides todavía están ahí. El arte todavía nos asombra. La historia todavía nos obsesiona. Los moche no sabían que serían redescubiertos. No sabían que sus rostros de cerámica mirarían a generaciones futuras desde vitrinas de museo. No sabían que su honestidad brutal nos fascinaría más que la propaganda cuidadosa de imperios más grandes. Pero lo hicieron. Todo eso sucedió. Los moche murieron. Pero no desaparecieron. Están en la arena. En los museos. En cada tumba sin saquear esperando ser encontrada. En cada mural todavía oculto bajo siglos de polvo. Esperando contarnos su historia. Una historia sin palabras pero llena de imágenes. Una historia de dioses sedientos y señores brillantes. De sangre y oro. De arte y violencia. La historia de cómo se vive, se lucha, y se muere en el desierto más cruel del mundo. Y cómo, incluso después de la muerte, el arte sobrevive. Esta es la historia de los moche. Los señores del desierto. Los maestros del oro. Los guerreros que bebían sangre. Una civilización que se negó a mentir sobre quién era. Y que por eso, 13 siglos después, todavía nos habla con una voz más clara que imperios que escribieron 1000 libros. Porque la verdad, incluso la verdad brutal, dura más que la propaganda. Y el arte, incluso el arte que muestra lo oscuro, ilumina más que el oro. Y en los museos de Perú, la cerámica moche sigue asombrándonos. Rostros tan realistas que parecen fotografías. Escenas sexuales explícitas. Enfermedades documentadas con precisión médica. Batallas. Sacrificios. Vida cotidiana. Los moche no dejaron escritura. No conocemos sus nombres para sus dioses, excepto por uno que los investigadores reconstruyeron, Aiapac. No sabemos cómo se llamaban a sí mismos. Moche es el nombre del valle donde fueron descubiertos primero. Pero dejaron algo más poderoso que la escritura. Dejaron imágenes. Miles de imágenes. Y esas imágenes nos cuentan una historia que ninguna otra civilización antigua se atrevió a contar con tanta honestidad. Nos muestran el sexo. Los moche crearon cerámicas eróticas que documentan prácticamente todas las posibilidades de la sexualidad humana. No como pornografía, sino como documentación. Como si dijeran, esto es parte de la vida humana, y lo mostraremos. Nos muestran la enfermedad. Vasijas que representan personas con lepra, parálisis facial, ceguera, deformidades. En una época donde la mayoría de las culturas idealizaban el cuerpo humano en el arte, los moche mostraban la realidad. Nos muestran la violencia. No glorificada. No romantizada. Sino brutal y explícita. Prisioneros siendo degollados. Sangre siendo bebida. Esqueletos siendo descarnados. Y nos muestran la jerarquía. Señores brillantes en oro. Guerreros orgullosos. Prisioneros humillados. Campesinos trabajando. Una sociedad profundamente desigual que no ocultaba su desigualdad. Esta honestidad es lo que hace que el arte moche sea único. Otras culturas antiguas creaban propaganda. Los moche creaban documentación. ¿Por qué? No lo sabemos con certeza. Pero una teoría es que las cerámicas servían propósitos rituales y educativos. Enseñaban a cada generación cómo debía funcionar la sociedad. Cómo debían realizarse las ceremonias. Qué roles debía cumplir cada persona. Las cerámicas eran libros de texto en forma tridimensional. Y han sobrevivido. Miles de ellas. Porque el desierto peruano es uno de los lugares más secos del mundo.
Las cerámicas enterradas en tumbas han permanecido intactas durante 1300 años. Incluso los textiles han sobrevivido. Telas bordadas con escenas complejas. Colores que siguen siendo vibrantes. Técnicas de tejido tan avanzadas que los textiles modernos apenas las igualan. Pero la pregunta que obsesiona a los arqueólogos es, ¿qué pasó realmente? Sabemos que el Niño y la sequía golpearon duro. Sabemos que la sociedad se fragmentó. Sabemos que el sur colapsó y el norte se transformó. ¿Pero fue solo el clima? Algunos investigadores argumentan que el sistema político moche contenía las semillas de su propia destrucción. Los valles eran políticamente independientes pero culturalmente unidos. Cuando la crisis llegó, no había nadie con autoridad para coordinar una respuesta. Cada señor actuó solo. Algunos sobrevivieron. Otros no. Otros señalan que el sistema religioso moche dependía de la promesa de que el sacrificio traería bendiciones. Cuando esa promesa se rompió, cuando la sangre no detuvo las inundaciones ni trajo las lluvias, la fe colapsó. Y con ella, la autoridad de los señores. Y hay evidencia de algo más oscuro. En Huaca de la Luna, los arqueólogos encontraron algo perturbador. Los murales más recientes muestran una iconografía diferente. Más enfocada en arañas. Arañas gigantes. Arañas con rostros humanos. ¿Qué significa esto? Una teoría sugiere que representa una nueva religión. Un culto de la araña que desafió el orden antiguo. Otra teoría sugiere que representa el caos mismo. La naturaleza devorando la civilización. Lo que sea que signifique, muestra que la sociedad moche estaba cambiando fundamentalmente en sus últimos años. Y luego, para 800, incluso el norte moche había sido transformado más allá del reconocimiento. La cultura lambayeque que emergió mantenía algunas tradiciones moche pero era fundamentalmente diferente. Menos brutal. Menos honesta. Menos dispuesta a mostrar la oscuridad humana. 500 años después, los chimú conquistaron toda la costa norte. Y 200 años después de eso, los incas conquistaron a los chimú. Y cuando los españoles llegaron en 1532, nadie recordaba a los moche. Las pirámides de adobe fueron confundidas con colinas naturales. Las tumbas fueron saqueadas por su oro sin entender su significado. Los murales fueron ignorados. Pasaron casi 400 años antes de que los arqueólogos comenzaran a entender realmente qué habían sido los moche. Y cada década trae nuevos descubrimientos. Nuevas tumbas. Nuevos murales. Nuevas cerámicas que revelan más sobre esta civilización extraordinaria. En 2005, descubrieron la señora de Cao. Una gobernante mujer moche. Enterrada con armas, mazas, lanzadardos. Su cuerpo cubierto de tatuajes de serpientes y arañas que todavía eran visibles en su piel momificada. Esto cambió nuestra comprensión. Los moche no eran solo patriarcales. Las mujeres podían ser señoras. Podían ser guerreras. Podían gobernar. Cada descubrimiento complica la historia. La hace más rica. Más humana. Porque los moche eran humanos. Brutales, sí. Despiadados, absolutamente. Pero también artistas brillantes. Ingenieros impresionantes. Metalurgistas sin igual. Vivieron en un desierto imposible y lo convirtieron en un imperio. Crearon arte que ha sobrevivido 13 siglos. Construyeron pirámides que todavía dominan el paisaje. Y cuando el mundo se volvió contra ellos, cuando los dioses dejaron de responder, cuando el agua se volvió tanto inundación como sequía, lucharon. Sacrificaron más. Rezaron más fuerte. Construyeron más murallas. Pero no fue suficiente. El desierto los reclamó. Los ríos que habían dominado los traicionaron. Las arenas que habían convertido en ladrillos volvieron a ser arena. Y 1300 años después, estamos escarbando en esas arenas, tratando de entender quiénes fueron.
tratando de leer su historia en cerámicas y tumbas y murales desteñidos. Los moche no tienen voz. No dejaron palabras escritas. No hay crónicas. No hay registros. Pero tienen ojos. Miles de rostros de cerámica que nos miran a través del tiempo. Rostros con expresiones. Risa. Dolor. Miedo. Orgullo. Desesperación. Y esos rostros nos dicen algo que ninguna palabra podría: éramos como ustedes. Humanos. Complejos. Capaces de belleza y brutalidad. De amor y violencia. De crear arte eterno y beber sangre de enemigos. Los moche no eran buenos ni malos. Eran humanos. Completamente, brutalmente, honestamente humanos. Y dejaron su humanidad preservada en el desierto más seco del mundo. Esperando que alguien los encontrara. Esperando que alguien los entendiera. 1300 años después, todavía estamos tratando.